En México, el programa, a lo mejor usted lo recuerda, ha venido desatando mucha polémica y críticas de los médicos mexicanos que pedían una plaza en lugar de traer especialistas de la isla. Lo que vino a pasar es que con bombo y platillo nos dijeron, ahí les van 600, ahí llegan 600. La presencia de médicos cubanos en México alcanza ya los 620 especialistas en 12 estados del país. Desde el 2022 han llegado a nuestro país ya 552 médicos cubanos y el 27 de enero pasado llegaron 68 más. Se trasladaron a los hospitales donde dan servicio en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El programa de médicos cubanos se anunció en mayo de 2022 como respuesta a las carencias que hizo evidente la pandemia. El argumento fue que aquí no había especialistas suficientes que quisieran ir a las comunidades más alejadas, aunque el gremio de la salud respondió con molestia y le dijo al presidente que el problema era en realidad la falta de plazas disponibles. No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas, que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. El costo de los médicos cubanos es otra de las grandes preguntas sin aclarar del todo. La oposición lo tomó como bandera para cuestionar el desembolso de recursos públicos. Cada doctor financiado con el dinero de los mexicanos está costando mensualmente 140,000 pesos. Han dicho algunos voceros de este régimen que es infodemia. Claro que no. Aquí está comprobado. 140,000 pesos se le paga a cada doctor, que en realidad no se les paga a ellos, se les paga al gobierno, porque claramente incluso podría ser trata de personas. Y el presidente López Obrador ha defendido desde un inicio la llegada de los médicos cubanos, diciendo que cubren la demanda de especialistas en comunidades apartadas. Les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, pongamos en perspectiva el asunto. Sonia López es directora general de Pan American Clinical Research y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Sonia, doctora, ¿cómo has estado? Muchas gracias, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, saludos para ti y todo el auditorio. Gracias. A ver, en sentido estricto, no tenemos médicos, como lo quisiera plantear no desde una perspectiva incluso como de discriminación o de que no los queremos, sino yo diría, ¿qué pasa acá adentro que tienen que traer a 620 médicos más? ¿Cuál es el estado de las cosas aquí adentro, Sonia? A ver, como bien dices, son 620 médicos, íbamos en 552, más los 60, ¿no? Más o menos que llegaron hoy o que están llegando, que llegaron esta semana y que se estuvieron capacitando el 28 y el 29 en IMSS Bienestar. Lo primero que hay que aclarar es que están en hospitales, ¿no? No están en zonas rurales, sí están en hospitales de segundo nivel, porque es verdad que para quienes, o sea, un médico especialista en una zona muy rural que no tenga los insumos, pues es un recurso desperdiciado, tanto un médico nacional como un médico extranjero. Eso de entrada, ¿no? Y no porque no vaya a hacer nada, sino es un cirujano que necesita estar en un quirófano y si está en un lugar donde no hay quirófano, pues no. Dentro de las especialidades que trajeron hay pediatría, geriatría, medicina interna, dermatólogos, anestesiólogos, cardiólogos, especialistas en rehabilitación, en alergia, oftalmólogos, cirujanos que son especialistas que sí tenemos en México.
¿no? Que sí tenemos en México, y la prueba está en que cuando sacaron la convocatoria el año pasado, muchos médicos sí se inscribieron, y recordemos que muchas de las plazas que ofertaban estaban ocupadas, ¿no? Que muchas de las plazas que estaban ofertando sí tenían personas, sí tenían médicos en esos lugares, que no están en zonas tan remotas o en zonas remotas, están en hospitales de segundo nivel, ¿no? Y que pertenecen a IMSS Bienestar, o que más bien eran hospitales de la Secretaría de Salud, y que se han ido incorporando en estos 12 estados que han estado firmando el convenio IMSS Bienestar, ¿no? Recordemos que IMSS Bienestar, que tiene por ahí 44 años, era un servicio que se prestaba en zonas donde no había otro tipo de servicios de salud, y que era básicamente atención primaria y servicios de salud pública, ¿no? Servicios preventivos. Ahora, con este nuevo modelo del plan IMSS Bienestar, ¿no? El modelo IMSS Bienestar, se aumentan los servicios de segundo nivel, ¿no? Donde hay partos, donde hay cirugías, donde hay servicios un poco más elevados, digamos, que de atención primaria. Médicos en México sí hay. Lo que es verdad es que no somos suficientes especialistas, y también es verdad, y eso es una realidad, que muchos estamos centralizados pues en las ciudades más grandes, y eso también se puso de manifiesto, por ejemplo, en la pandemia, cuando se requerían neumólogos, cuando se requerían intensivistas, y se veía que estaban concentrados en las grandes ciudades, Javi. A ver, entonces, en sentido estricto, Sonia, con toda la controversia que genera, lo preguntaría, ¿los necesitamos porque no tenemos gente en México, o los necesitamos porque los médicos no se quieren ir a zonas apartadas, o no los necesitamos? Ay, qué difícil. Sí, lo sé. Pues los necesitamos en zonas apartadas donde haya un hospital de segundo nivel. Estaba viendo, por ejemplo, que el presidente vino la semana pasada, estuvo la semana pasada en el estado de Morelos, en el hospital de Temisco. El hospital de Temisco no es, por ejemplo, una zona alejada, ¿no? No. En el estado de Morelos hay médicos. Entonces, pues es que creo que es donde no sé qué tan cierto es de que todos están en zonas alejadas, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Campeche, que hay zonas mucho más rurales, y que sí hay hospitales de segundo nivel a hospitales de segundo nivel, ¿no? Que están en zonas más rurales o menos rurales, o más cercanas a ciudades o menos cercanas a ciudades. Y la segunda es también en qué condiciones viene, por ejemplo, el médico cubano. Me refiero, el médico cubano viene y no viene con su familia y está aquí. Ahora, un médico de México, de cualquiera de las especialidades de las que estamos hablando, tú le ofreces irse a un hospital de segundo nivel en una zona rural, ¿no? O en una zona semirural, pero ¿qué garantías le estás ofreciendo para que se mueva, ¿no? ¿Qué garantías les estamos ofreciendo para que decidan irse y mover a su familia, ¿no? Creo que también ahí está esta diferencia. Cuando salieron estas plazas que se ofertaron el año pasado, ¿no? A la hora que se empezaba a preguntar y que se empezaba a escarbar un poco, en algunos casos sí se dio una plaza, por ejemplo, y ya no eran plazas eventuales, pero otras eran plazas de 4 meses, ¿no? Entonces imagínate desplazar a toda tu familia y que a los 4 meses pues ya no tengas esta plaza, ¿no? Hay muchos médicos que siguen estando que no son plazas de base, ¿no? Sino que siguen siendo plazas eventuales. Entonces, las condiciones también son diferentes a la hora de decir que va un médico mexicano, o que viene un médico extranjero, que viene él solo, o aunque vienen en grupo, no sé si me explico, ¿no? Sí, claro. También abrieron una nueva convocatoria de 1,500, o sea, 1,500, más o menos 1,535 plazas para médicos generales y unas 2,000 para enfermeras, ¿no? También sabemos que están haciendo una gran inversión en todos estos estados para insumos, medicamentos y para dotar a estos hospitales, ¿no? Entonces, yo pienso, y mi opinión es que va a ir mejorando la situación, ¿no? Ahora, el tema del insumo y el tema de los medicamentos no es una... Digo, es algo que hemos visto todos los días, ¿no? Que no en todos lados se están surtiendo las recetas, pues. ¿Siguen sin resolverse ese problema, ¿verdad?
Exactamente, en muchos lados no se resuelven los medicamentos básicos, ¿no? El del día a día de la prevalencia de las enfermedades de nuestra población. Entonces, creo que hay estas dos situaciones. Hay médicos que sí te dicen, oye, yo me voy, sí me voy, pero asegúrame que va a ser una plaza que me voy a quedar ahí para siempre, ¿no? Para que yo voy a mover a mi población, digo, o sea, a mi familia, ¿no? Claro, sí. Yo me voy a la población, eso, ¿no? Por ejemplo, veíamos el video de la doctora Ceci, ella es genetista. Yo me acuerdo cuando salieron estas plazas, había, creo que era una plaza de genetista y habían aplicado, creo que eran 120, ¿no? Entonces, pues no está repartido tampoco el número de plazas y todas las plazas que hay en el país. Y te digo, las condiciones, ¿no? Si eran eventuales o no eran eventuales, y también incluso la seguridad de ciertas zonas, pues, la seguridad para los médicos y para la población incluso, ¿no? Pero pues para el médico, ¿no? Que está ahí, no es un secreto para nadie que hay muchas zonas peligrosas pues para todos. No hay no hay mucha información de que los médicos cubanos estén siendo dirigidos a estas zonas de inseguridad, hasta donde se sabe, ¿no? ¿Sabes algo al respecto? Pues, no, de lo que yo estuve leyendo y de las declaraciones de prensa del maestro Zoé Robledo y de Presidencia de la República, pues por ejemplo, de los hospitales de Temisco, de los hospitales en Calakmul, en este tipo de zonas, no me parecen zonas pues tan alejadas, ¿no? Expuestas, diríamos, ¿no? Sí. Pues sí, más bien creo que esa es la palabra. Déjame cerrar. ¿Tienes, Sonia, doctora, tienes información de, a ver, porque también se habló mucho del salario? Es decir, a un médico mexicano le pagas tanto, a una médica les pagas tanto, y a un médico cubano les pagas tanto. ¿De eso tú tienes información que efectivamente se les esté pagando salario diferente? No, porque lo que yo leí, y eso lo leí, y sí estuve haciendo mis investigaciones, en otra prensa internacional dicen que cada uno de los médicos, por ejemplo, recibe $100, ¿no? Y yo lo que creo es que también, y leyendo por otro lado, es que se paga pues digamos, una cuota al gobierno cubano, y los médicos reciben una cantidad y otra cantidad que se les paga a las familias. Pero esto es algo que yo leí en la prensa, no tengo no tengo el dato certero y tampoco quiero estar mintiendo, ¿no? Son cosas que yo he leído en prensa. Sí, es muy fácil. No sería justo que ganaran más que los médicos mexicanos si están en un hospital a la par que un médico mexicano. Además, y otra cosa que habíamos hablado y que desde el colectivo de los colegios y la Federación de Especialistas Médicos, si tú recuerdas, habíamos sacado varios comunicados de prensa donde a los médicos especialistas se nos exige un consejo, se nos exige estar certificados, la cédula profesional, etcétera, etcétera, y que nos aseguraran, por ejemplo, que aseguraran que los médicos, bueno, tenían estas credenciales o por lo menos tenían ciertas credenciales que los avalaran para poder estar trabajando en nuestro país, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, no vamos a dejar de estar en la polémica, doctora. Sonia, muchas gracias, Sonia López. Muy buenas noches. Gracias, Javier. Saludos para ti y todo el auditorio. Buenas noches. Para ti, muy buenas noches.